de tutoría grupal, una era la manera de trabajar a nivel de una hora en el aula con un determinado tema, ¿no? Una hora o 2 horas, dependiendo las horas que le hayan dado de tutoría. La tutoría es una hora en algunas aulas, en otras 2 horas. Más de 2 horas no hay. Entonces ahí se, se trabaja cualquiera de las situaciones que se pueda presentar en el aula, dependiendo de un plan, ¿no? El plan se elabora en función al diagnóstico que se encuentra en el aula, cuáles son las necesidades que hay en el aula. Entonces, es una variante también de las áreas curriculares, así como matemáticas, es una variante, solo que no se pone ahí una calificación, ¿no? Se resalta una situación de mayor dificultad que presenta el aula, ¿no? Y también se propicia una metodología crítica, que el estudiante critique, que el estudiante reflexione en todo momento, ¿no? Ahora, en cambio, si tú quieres trabajar sobre un determinado problema y no te abastece una hora, ¿no? Entonces puede ser hasta 3 sesiones, hasta no más de 3 sesiones, sino hasta 3 sesiones puedes trabajar. Por ejemplo, si ves que hay mucha violencia, el buen trato, ¿no? En 3 sesiones haces el buen trato. Eso ya es un proyecto, un poquito más. Ahora, en función a esas necesidades que se presenten en el aula, tú propones actividades para que el estudiante realice, para que el estudiante reflexione, para que el estudiante critique, se autocritique, haya un diálogo interior con él mismo. Bien, a esto iba. Vamos a suponer que estamos observando que en el aula del tercer año, del tercer grado B, encontramos estudiantes que constantemente se agreden. ¿Qué actividades tú propondrías para que pueda mejorar ese clima? ¿Qué acciones deberían hacer los estudiantes? A ver, opiniones. Maestra, ¿Sí? podría ser los temas de violencia, como ya hablé yo anteriormente en mi tema. Tenemos la violencia, hacer campañas sobre tengo derecho al buen trato también, los Ya, tipos de que los violencia. estudiantes en ese momento, porque la efectividad de eso, necesidades inmediatas. ¿Qué cosas en el aula hay? ¿Qué hacen los En, estudiantes? en las campañas de tengo de derecho al buen trato es como hacernos De repente elaboran, ¿no? Elaboran, en la hora de tutoría están elaborando pancartas con respecto al buen trato. Tengo derecho, ¿no? claro, ellos Otra hacen unos actividad más, dibujos refiriéndose, ajá, ¿qué unos más? dibujos más o menos, ¿no? Al buen trato. Después los tipos de violencia también puede ser, o el ciclo de violencia, eh, en lo que ellos están, como usted dice, momento la pelea, ¿no? Y el bullying. El bullying también que ahora está incluso penado, se puede dar también eso, otro de los temas en cuanto a lo que son las peleas, convivencia de normas, por eso, por ejemplo, junto con por tema de la junta directiva, acerca de su reglamento interno, ¿no? ¿Qué es lo que dice? No, no, quiero así específico como me dijiste. Ya, los estudiantes elaborarían pancartas. Con respecto, Claro, ¿qué más ajá. serían los estudiantes? ¿No? De manera así práctica. Perdón, ¿me puede volver a indicar, maestra? Es que estoy escuchando Estaba ruido. diciendo que las tareas inmediatas, las actividades que puede hacer el estudiante, así como manifestaste, Ujú. podría elaborar, ¿no? El tutor junto con los estudiantes, bien estudiantes, después de haber hablado sobre el buen trato, sobre el respeto, sobre los derechos, vamos a elaborar ahora pancartas evitando, propiciando al buen trato, al respeto de los derechos. Bien, ustedes tienen para poder hacer 20 minutos o media hora, ¿no? O de repente más de tiempo y durante el día van a colocarlo en las puertas del aula, ¿no? Van a hacer un mural o de repente también van a elaborar sobre cómo está la violencia ¿no? En el Perú, cuáles son las desventajas. La Claro, de violencia. repente hacer hay un ruido, maestra.
hacer de repente esto dentro de lo que es un papelógrafo, ¿no? O en la pizarra grande donde ellos tienen para poder hacer sus actividades, colocar ahí, porque mucho de estos hay bastante en cuanto a lo que son los alumnos, ¿no? La violencia, o se pelean de cualquier cosa y comienza y ambos, hay dos bandos que se dividen, tú dale, dale, y el otro más, no, golpeale, golpeale, entonces esa es la división, ¿no? Entonces ver qué cosa, cómo se puede trabajar ese tipo de violencias. Por A ejemplo, veces, acá hay una actividad que podría hacerse en el aula, pedir a los estudiantes que analicen con el tutor y con sus compañeros lo que es violento y lo que no lo es. exacto. Ellos tienen que analizar qué derechos concretos ignoran en los actos de violencia, qué derechos están afectando en el momento de la violencia. Y luego se propone maneras de concientizar a los estudiantes sobre derechos humanos en la escuela, que ellos se autoevalúen, ¿no? Y de esa manera tomen decisiones de cómo están ejerciendo esos derechos en la escuela y lograr que se respete. Valorar las diferencias, por ejemplo, mediante debates. Puede haber debates, ¿no? Sí, Debates entre los mismos. De repente también una campaña al buen trato. O un una, viaje al estudio fortaleciendo eso. O juegos. claro, una salida de repente, ¿no? Una salida de campo para ver cómo ellos se pueden tratar de ayudar y no estar en lo que es la violencia, ¿no? O valorando Claro, compañeros, ¿no? Realizando juegos y respetando los puntos de vista de sus compañeros. O de repente actividades teatrales, relatos. O sea, acciones que los estudiantes puedan hacer. Y estas actividades lo van a realizar en el mismo proceso de la hora de tutoría. Porque al pedir que analicen con la maestra qué es violento y qué no es, la maestra va a proponer preguntas, ¿no? O va a presentar situaciones. ¿Esto será violencia? De repente, no, un estudiante le está llamando a su compañero por un apodo, no por su nombre. Y hay otro estudiante, le presenta otra imagen donde hay un estudiante que le está viviendo. ¿Cuál de los carteles creen ustedes que es violencia? Tú estás enseñando, ¿no? Pueden el que le decir, está, está claro, pegando. El otro, no, eso no es violencia porque solamente les está poniendo un apodo, eso no es violencia, por ejemplo. Y por ahí también le puedes poner algunos derechos, ¿no? Entonces ellos analizan, ellos tienen que observar, de ellos tienen que partir. Y la actividad es para reforzar esos aprendizajes. Bien, a ver, número 1, como hay cuántos estudiantes están participando. A ver, Efraín, Danitza, José Luis y Viviana. Empezamos Efraín, la 1, ya, Danitza, la 2, la 3, José Luis y la 4, Viviana. Bien, vamos acá. ¿Qué se promueve en la tutoría grupal, Efraín? Buenas tardes, maestra. Lo que promueve la tutoría grupal es para poder llegar a un, a un asunto de solución con los estudiantes, que ellos también se den cuenta de que Reflexionen. faltándole respeto, o claro, entonces ellos puedan ya concientizarse y no hagan la diferencia de que están el bien o el mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya en grupo, trabajando en grupo, ya podemos llegar a dar soluciones, ¿no? Entonces, y para que los chicos y también tanto las señoritas también tienen sus derechos, y también que deben de respetar también así entre ellos, maestra. Entonces, Efraín, sería la reflexión, ¿no? Que reflexionen. Eso es lo que se promueve en la tutoría, que ellos reflexionen, ¿no? Sí, maestra.
para que haya un cambio de actitud, porque si no, Sí, ¿para qué? que Claro, muy bien. A ver, ¿quién es seguía de... justamente para que puedan cambiar de actitud. Ujú. Danisa, Danisa, Sí, ¿qué se busca profesora. en la tutoría grupal? ¿Qué se busca? Eh, la tutoría grupal es el proceso de acompañamiento de un grupo de estudiantes que tienen como finalidad abrir un espacio de conversación, comunicación y podría ser orientación grupal, de donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir algunos problemas, o no sé, con su tutor. Claro, pero lo que se busca en la tutoría grupal, también lo que tú has dicho, también, ¿y qué se busca en la tutoría grupal? ¿Qué se busca que el estudiante, qué cosa obtenga? Porque tiene un Que, objetivo en la tutoría grupal. que tengan comunicación, que se comuniquen más con los tutores, ¿Ya? una conversación con un tutor. Ajá, se busca desarrollar en el estudiante su Sí, dimensión personal. Se busca que él mejore como persona. Eso se busca en la tutoría grupal. Lo que tú has dicho, muy excelente también, porque eso se da en la tutoría grupal, pero se busca que mejore como persona, ¿no? Eso busca la tutoría grupal, desarrollar su dimensión personal, su dimensión social y sus aprendizajes, que desarrolle capacidades, competencias que van a ayudar a que el estudiante pueda mejorar. Muy bien, Danitza, ¿no? Danitza. gracias. A ver. Efraín, Danisa, José Luis. ¿Por qué se caracteriza la tutoría grupal? ¿Cuál es la característica? José Luis, Sí, maestra, buenas tardes. buenas tardes. La tutoría grupal se caracteriza, es un proceso de acompañamiento de un grupo de estudiantes que tiene como finalidad abrir un espacio de comunicación, conversación, orientación grupal donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar o discutir junto con su tutor temas de interés. Ok, se caracteriza porque es flexible en función a las necesidades de los estudiantes e intereses de los estudiantes, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Quién fue? José Luis, ¿no? sí, maestra. José Luis. Viviana, Sí, maestra. la pregunta es la 4. Sí, ¿qué consideraciones debe tener el tutor al relacionarse con los estudiantes? Bueno, la relación que debe tener el tutor frente a los estudiantes es más que todo, primero, el tutor debe conocer su labor. Luego es conocer las inquietudes y las preocupaciones de todos los estudiantes, o sus temores, de repente qué cosas tienen ellos, son esos intereses o sus gustos y preferencias, ¿no? El tutor también tiene que dar o brindar todas lo que son sus habilidades o sus recursos, tanto lo que son personales y didácticos hacia los estudiantes. Y de allí, pues, los tutores establecen una buena relación con los estudiantes, pero que sea una buena relación humana, ¿no? Para que así ellos tengan un buen trabajo en cuanto a lo que es la relación tutor y alumno. Eso sería. Claro, algo que deben de tener consideraciones que debe tener el tutor cuando se relacione con los estudiantes, primero es el lenguaje con el que se va a expresar al estudiante, ¿no? Un lenguaje sencillo, ¿no? Sí, está bien, un lenguaje respetuoso,
¿ya? Claro, es lo Un principal. clima, lógicamente, ¿cómo voy a hacer? Un clima donde el estudiante se sienta bien, que le propicia el diálogo, que el principal actor sea el estudiante, ¿no? Que le muestres una actitud empática. O sea, tú como tutor, ¿cómo debes mostrarte frente a los estudiantes? Con un lenguaje respetuoso, con una capacidad empática, ¿no? Escuchar al estudiante, ¿no? Propiciar Claro, ese clima de confianza, ¿no? Para que el estudiante pueda despejarse. O sea, son cualidades que debe de alguna manera tener el estudiante, ¿no? Acompañado lo que también manifiesta Viviana, claro que sí. Bien, a ver, ¿quién me puede contestar qué es una sesión de tutoría y cuánto dura una sesión de tutoría? Yo, maestra. ¿Mm? ¿5 horas, 2 horas, 1 hora? Ustedes saben que existe tutoría en el colegio, ¿no? Sí, Ya. sí, ¿Cuántas horas llevan tutoría? 2 horas. puede Dos ser de horas, 2 a 3 máximo, no puede excederse a 3 horas. sí. Sí, A la hora de tutoría es 1 y 2. No hay todavía que sea 3. Puede ser 1 y 2, Ajá. exacto, 1 o 2, dependiendo también los planes o el diagnóstico que se puede dar en diferentes aulas, ¿no? Porque La no todas las institución, aulas es lo claro, en la mismo. institución sobre todo. La institución es la que Ujú. presenta su plan, ¿no? Su distribución de horas y ahí propone, ¿no? Y la OGEL acepta o no acepta dependiendo la magnitud del cuadro de horas que se tiene, ¿no? Hay un cuadro de horas y en función a ese cuadro de horas se colocan las horas de tutoría, que puede ser 1 o 2, más no. O 2, más no. Ujú. En esta sesión, ¿qué se hace en esa sesión de tutoría? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Se conversa, se corrige cuadernos? ¿Qué se hace en esa sesión de tutoría? Se llevan ciertas actividades, maestra, de acuerdo a las propuestas o al buen trato o hacer críticas, ciertos proyectos, ¿no? Que se van a utilizar manejando también las ciertas estrategias con los estudiantes mismos, de qué tema de repente quieren ellos hablar, o cuál es el tema que les pueda interesar. Entonces, es ponerse en lo que es de acuerdo entre el tutor y los alumnos, ¿de qué tema? Bueno, en mi caso mío, maestra, yo le digo de que yo hago más que todo lo que es el tutor grupal, que cuando yo trato de conversar con ellos, siempre les indico, a ver, ¿de qué tema desean hablar ustedes? Porque yo soy así bien franca y les digo así abiertamente los temas que ellos desean hablar, si es de sexología, si es de la violencia o si es de otros temas muy importantes que ellos quieren. Yo les hablo así abiertamente, a ver, vamos a comenzar a trabajar esos temas, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, ¿qué me dices tú de este tema? A ver, o sea, comenzamos a analizar, ¿no? Entonces, a las finales llegamos a un acuerdo. A ver, en resumen, ¿qué es lo que ustedes creen de que sería el tema de la violencia, por decir, ¿no? O de las drogas? Entonces, llegamos a un acuerdo y eso es hacemos ciertos grupos para poder, ya, vayan, hagan un papelote, a ver, ustedes mismos, propónganse las preguntas, incluso a ellos yo les hago manejar sus propias preguntas en cuanto a lo que es violencia, drogas o cualquier otro tema. Entonces, eso es lo que se maneja en cuanto a lo que son pequeñas estrategias con los alumnos. Ya, eso tú lo haces en el campo, tú lo haces a los estudiantes que están en la universidad, ¿no? Sí, sí, maestro. Exacto. En el caso de los estudiantes de nivel secundario, lo que se pide en teoría primero es un diagnóstico del aula. En base Claro, a preguntas, en base a una encuesta, se averigua cómo, por ejemplo, de dónde vienen, con sus hogares, trabaja la mamá, no trabaja la mamá, trabaja el papá, vive solo, no vive solo, cómo es su situación económica, etcétera. Una serie de preguntas. En base a esa serie de preguntas se empiezan a ver cuáles son los problemas más álgidos del aula. Y en base a esos problemas más que se presentan, se elabora su plan del aula y se elaboran los temas que se pueden trabajar en función a las necesidades. Porque en el caso de secundaria, algunos niños no manifiestan, son callados y no manifiestan sobre qué podrías trabajar, ¿no?
¿no? Entonces, eso es el diagnóstico que se recoge para poder trabajar en tutoría, ¿no? En cambio, en un proyecto, Maestra, ¿sí? ma- maestra, también lo que es en sesión de tutoría, podemos también trabajar con estudiantes, por ejemplo, de primero hasta tercero, ¿no? Que se pueda trabajar, por ejemplo, los temas, el cambio del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Explicarles cómo van a cambiar, qué procesos están pasando, ¿no? Las etapas eh, que, que cambian, ¿no? Su cuerpo mismo, tanto del varón, de la mujer, qué cambios tienen y todo ello. Y después, aparte de lo que es a partir de tercera, también se trata temas de orientación vocacional, ¿no? Entonces, con los estudiantes, eh, para que ellos también ya puedan estar pensando en el futuro de que qué carrera estudiar o dónde estudiar, todo. Entonces, en la orientación vocacional, mayormente se trabaja con estudiantes ya superiores de cuarto, quinto, de secundaria, ¿no? Porque a veces los estudiantes al terminar el colegio no saben dónde ir, ¿no? Entonces, ya terminé el colegio, ¿ahora qué hago? ¿No? Ujú. Para poder ayudarlos a ellos, tratar temas, ¿no? Por ejemplo, darles unos trabajos para que ellos también ya puedan estar avanzando y también llegar ya con una mira o con un fin y para que puedan postular a una universidad, a un tecno o varias carreras, ¿no? Ujú, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién participó ahorita? Efraín, Efraín. Muy bien, Efraín. ¿No habías faltado la sesión pasada, creo, Efraín? ¿Sí, no? Sí, sí, maestra, me disculpar porque como estoy trabajando, por ahí no he podido asistir, maestra. Ok, hoy día se termina este módulo, ¿no? Entonces, para poder ponerle sus calificaciones, a buena hora que se unió Efraín para ver bien sus calificaciones, ¿ok? Bien, estoy colocando las Ya, participaciones. maestra. Muy bien, hablaste de temas muy importantes que se trabajan en tutoría, pero puede ser también que esos temas no es muy poco el tiempo para poder trabajarlo en una sesión y lo puedes trabajar en 2 hasta en 3 sesiones. Cuando ya dura más de una sesión, ya no es una sesión de tutoría, sino es un proyecto a nivel de tutoría. ¿Ya? Proyecto. Bien, la número 7 dice, en función Uh, a qué se dan las actividades de tutoría grupal, y enumera algunas actividades que se pueden realizar al trabajar con manejo de emociones. ¿Qué podríamos hacer al trabajar? Primero dice, en función a qué se dan las actividades de tutoría grupal. En función a qué están esas actividades. ¿Para qué se dan esas actividades? Como hicimos hace un momento. En función a las necesidades que se necesitan. Necesidades del propio estudiante y también ciertas estrategias que se pueden utilizar, Por ejemplo, maestra. vemos acá el manejo de emociones. Vamos a ver que hay alumnos que rápidamente reaccionan de una manera brusca o de repente lanzando algún apelativo, ¿no? O tienen dificultades para manejar sus emociones. ¿Qué actividades podríamos hacer? A ver una actividad para que ellos manejen sus emociones. Sobre el bullying, maestra. Sí, pero ellos van a trabajar sobre sus emociones. ¿Qué harían ellos? A ver, ¿qué harían? Lo que ellos Manejando. harían para que pueda haber una buena gestión de sus emociones.
¿Qué actividad? Por ejemplo, podríamos hacerles a ellos trabajar sobre la técnica de regular emociones, la técnica de la respiración profunda, ¿no? Cada vez que ustedes sientan de repente esa cólera, esa ira, mira, vamos a hacer la técnica de la respiración profunda, vamos a hacer la técnica de repente de un limón que estamos exprimiendo fuerte, esa cólera se va ahí, o vamos a hacer otro tipo de repente de ejercicio, de reflexión cuando se encuentre en un momento de, de querer reaccionar, respirar de repente profundamente o pensar en otra cosa en ese momento, bloquear el pensamiento que viene, esa cólera que viene para poder decir, ¿no? Entonces son situaciones que puedes trabajar técnicas, hay técnicas de manejo de emociones. ¿Cómo también podrías trabajar ahí reconocimiento de las emociones? ¿Cómo son mis emociones? Reconocer mis emociones. A ver, vamos a ver, tengo cólera, pero ¿por qué tengo cólera? Porque la profesora no revisó mi trabajo o de repente porque a mi compañero le puso buena nota porque lo ha presentado igualito que internet, lo ha presentado, lo ha impreso de repente a colores y yo no lo he impreso. Y tengo cólera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos? ¿Cuáles serían las técnicas para poder vencer esa cólera? Y bueno, muchos estudiantes también se sienten por momentos con cólera. Vamos a experimentar y junto con ellos podríamos trabajar algunas técnicas de control de la ira, de control de la cólera. De repente está triste, ¿no? Cómo gestionar mi tristeza. De esa manera van mejorando, ¿no? Bien. ¿Cómo es una sesión de tutoría? A ver, ya estás en el aula. Primero tiene 4 partes. Primero te presentas, ¿no? Con una actitud alegre, jovial, lista para que ellos estén bien. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han amanecido? A ver, todos se paran, dan manitos para arriba, manitos para abajo, estiramos el cuerpito, o lo traes una música relajante y escuchen cómo se sienten, respiren, imaginen, tú primero te presentas con una motivación inicial, que el estudiante se dé cuenta y le tienes que decir cuál es el propósito de la sesión. ¿Para qué? El propósito de mi día, por ejemplo, vamos a suponer que mi sesión sea comunicación asertiva. Bien, el día de hoy, a ver, incluso puedes poner ahí 2 imágenes. Mira, ¿qué pasó con estos dos? Se están peleando. Bueno, mira cómo le dice la otra persona. ¿Crees que le está actuando de una manera adecuada? No, profesora. Entonces el día de hoy vamos a analizar, vamos a ver de qué manera o cuáles son las ventajas de tener una comunicación asertiva. El propósito de la sesión es que ustedes interioricen la importancia de la comunicación asertiva y lo puedan aplicar en su día a día. Bien, haz la presentación. ¿Qué haces en el desarrollo? Número 1, ven, a ver, estamos hablando de la parte de la comunicación asertiva, entonces explicas, muestras ejemplos, de repente, o cuentas una historia, no sé, cualquier otra situación, pones ahí y ellos van identificando cuando una comunicación es asertiva y cuando no es una comunicación asertiva. Después ya le propones situaciones. ¿Cómo reaccionarías tú frente a esta situación? ¿Será asertiva? Vamos a suponer que te vas a un restaurante, le dices. Y tú estás sentado y has pedido un plato, media hora y no te sirve. Viene la persona, le llamas al mozo, ¿qué hace? Como se demora media hora y tú no aguantas demasiado, es una falta de respeto, ¿qué hace? Le tiras un billete. Una escena donde alguien está golpeando al mozo. Otra escena donde está esperando calladito, no dice nada, pasó la hora. Y otro donde le está diciendo, es media hora que estoy esperando, ¿va a traerme el pedido o no para poder retirar? Entonces le haces analizar cuál de los 3 crees tú que está bien y por qué. Ahí se da el desarrollo. En el cierre se toma decisiones. Ahí qué cosa hay, ya lo que se ha reflexionado, lo que se está aprendiendo. Y
¿Qué se hace después de la hora de tutoría? Y eso es una actividad que lo estás dejando como tarea. O de repente le propones dos situaciones y que ellos identifiquen cuáles son las ventajas, etcétera. Una tareita para reforzar lo aprendido. Eso es después de la hora de tutoría. ¿Bien? ¿Y cuánto dura la presentación? A ver, 5 minutos. Le dices le saludas, de repente haces una dinámica, una pequeña dinámica, ¿no? Y luego le explicas el propósito de la sesión. ¿Cuánto te tiene que durar esa presentación? 5 minutos. En el desarrollo, ¿qué haces? Se trata que los estudiantes reflexionen, profundicen sobre el tema y puedan participar de manera activa. En este desarrollo se promueve el diálogo y la elaboración de algo, de una tarea, de un producto que exprese un análisis. El tutor propone materiales que fomenten la participación individual y colectiva. ¿Esto dónde se hace? En el desarrollo. ¿Cuánto dura? 30 minutos. En el cierre, ¿observan? Sí, maestra. En el cierre se hace una descripción metodológica. ¿Qué se hace acá? Acá se resaltan las ideas fuerza, las ideas que me van a ayudar a que el estudiante reflexione, ¿no? Que evalúe, ¿no? Puede evaluarse con los estudiantes. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo qué piensan, por ejemplo, desde la comunicación asertiva? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido esta actividad? Bien, profesora, ¿en qué situaciones les puede ayudar? Solamente acá en el aula, no, profesor. A ver, numere. Entonces tú estás propiciando, estás reforzando esas ideas. Puedes acá realizar alguna actividad complementaria o de cierre, ¿no? Para que puedan... Bien, entonces ustedes elaboran ahorita en un minutito, ¿no? Una pregunta. Bueno, ya, eso depende de cada uno. Es en esos minutos que se puede promover un compromiso si es de alguna manera pertinente la situación. ¿Y después qué hago después de la hora de tutoría? Ahí se le propone una tareita, algunas acciones que permitan que el estudiante reflexione o desarrolle durante la hora de a lo largo de la semana. Y que eso ayude, que no se olvide. ¿Por qué? Porque esto va a permitir reforzar esa reflexión, reforzar ese aprendizaje en la casa, en la comunidad, en la escuela, porque lo que se busca no es que el estudiante solo escuche, el estudiante tiene que interiorizar y le tiene que servir para que pueda desenvolverse en cualquier entorno. ¿Y cómo lo va a aplicar? Cuando lo ha aprendido, cuando lo ha entendido, cuando lo tiene. Pero ¿qué va a aplicarlo si no ha aprendido? ¿Mm? Observen ustedes. Observen y me va a poder decir cuál es el tema. A ver, vas a leer toda la parte de arriba, Viviana. Ya, maestra. A ver. Tema. Ya. Tema. Publicidad y consumo de drogas. Área. Personal social. Grado. Cuarto de secundaria. Fecha. Bueno. ¿Qué buscamos? Que las y los estudiantes identifiquen y analicen los mensajes publicitarios que inducen al consumo de alcohol, tabaco, medicamentos y otros productos dañinos para la salud, tomando conciencia de la necesidad de adoptar una posición crítica frente a ellos y rechazar su consumo. Bien, ¿qué vemos arriba? Primero, ¿qué va? El tema. Sí. Ya, publicidad y consumo de drogas. O sea, ¿qué tiene que ver la publicidad con el consumo de drogas? A ver, ¿algo tendrá que ver la publicidad con el consumo de drogas? Claro, tenemos que hacer una cierta publicidad, digamos, dando a conocer qué cosa es las drogas,
Bueno, si conoces o no conoces las drogas, ¿no? Una cierta publicidad pequeña. ¿Y cuál es ese consumo de drogas? ¿Cómo se consume? ¿Por qué se consume? ¿Para qué se consume? ¿Cuáles son los problemas que traen eso las vamos a ver drogas? ahorita en el desarrollo y en la presentación. Primero va el tema, el grado. Exacto. El área, mira, acá estamos viendo el área personal social, que tiene que ver con el consumo de drogas, que tiene que ver con el estudiante de manera personal, cómo toma decisiones frente a una situación de amenaza contra él mismo. Ahí tenemos el área. ¿Y qué es lo que se busca en esta hora de teoría? Que ellos identifiquen, que ellos analicen esos mensajes, va a haber mensajes seguro publicitarios, que inducen al consumo de alcohol. A ver, ¿ustedes han visto algún mensaje que induzca al consumo de alcohol? A ver, que lo puedan proponer. A veces ustedes han visto fumar es dañino para la salud. ¿Han visto ese mensaje? Sí, ¿No? maestra. Vale. Pero Hay entonces, pequeños eslogans también que colocan sobre lo que es el alcohol, ¿no? Eslogans que dicen que tomar o fumar es dañino, o no, no toma pero medido o algo así por ahí también, ¿no? ok, pero mira, ahora vamos a ver, dice, lo que se tiene que ver es que los analicen los mensajes publicitarios que inducen al consumo. ¿Qué mensajes son aquellos que no te das cuenta que te están induciendo al consumo de alcohol, al tabaco, ¿no? A los medicamentos y otros productos dañinos para la salud, tomando conciencia de la necesidad de adoptar una posición crítica frente a ellos y rechazar su consumo? Eso es mi objetivo, que ellos analicen y identifiquen esos mensajes y cómo esos mensajes están induciendo al consumo de alcohol, al consumo de tabaco. Puedan ellos tomar una posición crítica. Ya, maestra, también siempre hay un mensaje. Ajá. Maestra, hay la frase, dice, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Entonces, también hay un mensaje, ¿no? Claro, ahí vamos a Para analizar otra que cosa. también Tomar no puedan bebidas exceder mucho. alcohólicas en exceso es dañino. Eso vamos a analizar cuando regresemos, ¿ok? Tomar bebidas Sí, alcohólicas en exceso es dañino. A ver, vamos a analizar si eso induce o no induce al consumo de alcohol. ¿Ya? Ok, creo que ya nos queda. A ver, piensen si eso ok. induce o no induce. Porque eso es un mensaje que hay, ¿no? ¿Qué otro mensaje? Van pensando qué otro mensaje induce al consumo de alcohol o de drogas.